Don Raúl, ¿cómo y por qué lo llamaron a integrar la Comisión Ortúzar? ¿Cómo? Puedo decirle, ¿por qué no? ¿Cómo? Fue en una visita que hizo el presidente Pinochet a la Universidad Católica de Valparaíso en mayo de 1977. Yo era vicerrector académico en aquel entonces, y estando varias autoridades de la universidad, el presidente, algún ministro en la oficina del rector, me preguntó y me ofreció al presidente si aceptaba integrar yo la Comisión de Estudios de la Constitución. Para mí fue una sorpresa, porque yo de luego no lo conocía personalmente y no era una persona que hubiera participado en las polémicas de la Unidad Popular ni en los primeros años del gobierno militar, porque yo estaba en la Universidad de Navarra, en Pamplona, donde había hecho los estudios de doctorado y después estaba de profesor. Usted llegó entonces a la comisión el año 77, pero la comisión venía trabajando desde el 73. ¿Cuán avanzado ya estaba ese trabajo? Sí, a 1977 la comisión había estudiado y elaborado ya la propuesta de los 3 primeros capítulos de la Constitución, la base de la institucionalidad, la nacionalidad y ciudadanía, y el capítulo de derechos y deberes constitucionales. Por eso es que en 1976 fue posible promulgar las actas constitucionales, en que lo elaborado por la Comisión, con algunos ajustes para el momento que se promulgaban, promulgaron lo que, por ejemplo, el capítulo 3 de la Constitución, derechos y deberes constitucionales, se promulgó en el acta 3, que creó, entre otras cosas, el recurso de protección. ¿Cómo fue el trabajo de esa comisión? ¿Cómo fue la relación entre quienes la integraban? La relación en los años que a mí me tocó trabajar, el 77 y el 78, fue muy buena, muy cordial. ¿Había discusiones internas? Bueno, sí, están las actas constitucionales, son como 410 sesiones que están publicadas en 11 gruesos tomos ahí. Pero la relación entre las personas que integraban 8 eran buenas, fueron muy cordiales, diría yo. Yo personalmente conocía al momento de incorporarme personalmente solo a Gustavo Lorca Rojas, que era de Valparaíso, entonces yo lo conocía hace muchos años. A los otros integrantes, desde don Enrique Ortúzar hasta Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, para mí eran personajes públicos, pero yo personalmente no los conocía. La salida de don Alejandro Silva Bascuñán y de Enrique González, más bien parece fue motivada por lo que el propio don Alejandro alguna vez escuché, ¿no es cierto? Era, por un lado, que él no era partidario de promulgar capítulos separados de la Constitución a través de actas constitucionales. Y en esos meses finales del 76, el gobierno militar disolvió los partidos políticos que habían quedado en receso, entre los cuales estaba la Democracia Cristiana, a los cuales Silva Bascuñán y Evas de la Cuadra habían formado parte. En la época que usted integró la Comisión Ortúzar, ¿cómo fue la relación con el general Pinochet? Fue una relación muy esporádica, porque en la ocasión en que asumimos a los 3 nuevos integrantes, a la comisión, que funcionaba en el edificio histórico del Senado, en una sala en el segundo piso en que funcionaba la Comisión de Constitución del Senado, funcionaba la comisión. Concurrió el presidente, acompañado de la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, a través de la cual la comisión se relacionaba con el gobierno, pero no habló. Y después hubo alguna ocasión en que nos invitó a almorzar al edificio Diego Portales, donde funcionaba el gobierno. Y en el año 77 envió un documento con orientaciones para la nueva Constitución, que propuso algunos temas que se discutieran, y algunos fueron acogidos y otros fueron
no fueron acogidos, no quedaron en el anteproyecto constitucional, como recuerdo, por ejemplo, que el Consejo de Estado quedara en el texto de la Constitución. Lo cual creo yo que fue un error, ¿no es cierto? En vez del Consejo de Seguridad Nacional habría sido preferible que hubiera quedado, a mi juicio, el Consejo de Estado. Que el general Pinochet enviara un acta con lineamientos para la Constitución, ¿causó molestia a la Comisión? ¿No se sintieron presionados? ¿No es un método de presión? Fueron ideas, algunas de las cuales ya se habían analizado en la Constitución y no había ninguna discusión, ¿no es cierto?, del régimen presidencial de gobierno, por ejemplo. No hubo en ningún momento un instructivo ahí para, mire, la comisión tiene que proponer tales o cuales soluciones, entre otras razones porque la comisión era asesora, no era resolutiva, y después el momento que quien decidió el texto de la Constitución fue la Junta de Gobierno del año 80, en el mes de julio, agosto, después de haber consultado también al Consejo de Estado. ¿Cuánto del texto final emanó de la Comisión Ortúzar y cuánto fue de los cambios que le hizo la Junta? Yo no he sacado artículo por artículo la proporción, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto?, en el formato general o en la estructura, lo que propuso la Comisión en el anteproyecto constitucional es lo que quedó. Los capítulos, ¿no es cierto?, los que propuso la Comisión son los que están en el texto de la Constitución, salvo los nuevos que se han añadido, pues, como el Ministerio Público. Entonces, la estructura general se aceptó. Las grandes definiciones constitucionales también, ¿no es cierto?, el Estado unitario, el sistema presidencial de gobierno, el sistema bicameral, el contenido del capítulo 3 sobre derechos humanos, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, no puedo dar porcentaje porque tendría que hacer el cotejo uno por uno, pero no hay derechos nuevos, por ejemplo, de los que propuso el anteproyecto constitucional que hayan aparecido al final en el texto original de la Constitución, ¿no es cierto? Hubo naturalmente algunos cambios, bien porque la Junta de Gobierno al final le hizo caso al Consejo de Estado, que había propuesto algunas reformas, y otras veces, bueno, se ideó la Junta una solución distinta, pero fueron pocos a los aspectos de detalle. Sí, por ejemplo, la composición del Senado que quedó finalmente no es la que propuso la Comisión Ortúzar, porque la Comisión Ortúzar propuso que iba a haber dos tipos de senadores, senadores elegidos y senadores designados, y los elegidos la Comisión propuso que fueran a nivel nacional, y después quedaron senadores elegidos por regiones. Gran parte de lo que queda en el texto es lo que propuso la Comisión Ortúzar. Hay un tema, ¿no es cierto?, que ya forma parte del pasado, porque son los temas polémicos. La Comisión deliberadamente no emitió opinión porque consideró que no era lo que se le pedía, que fue el periodo de transición. En el proyecto original, en el anteproyecto de la constitucional de la Comisión, hay algunas disposiciones constitucionales transitorias, pero son las típicas disposiciones transitorias, como por ejemplo que si los senadores iban a durar 8 años, elegirse por mitades cada 4, decir en una norma transitoria, mire, lo de las regiones impares durarán 4 y los otros durarán 8, pero cosas... ¿Y el periodo presidencial? ¿Qué propusieron ustedes? El periodo presidencial era de 8 años, de 8 años, elección directa a 2 vueltas. Y en esta transición que iba a estar Pinochet 8 años, iba a haber un plebiscito... La comisión no dijo nada, no dijo nada, porque lo que se le había pedido a la comisión era que dara un anteproyecto de constitución, eso era su cometido. También se dijo en el decreto de creación, que yo he leído,
que propusiera las leyes complementarias a la Constitución, pero eso después en los años 80 lo hizo la Comisión de Leyes Orgánicas Constitucionales. El Consejo de Estado, en cambio, sí propuso un periodo de transición distinto al que aprobó la Junta de Gobierno. Pero en eso ya la Comisión había dejado de funcionar el año 78 y en ningún momento se le pidió, mire, ¿qué opina usted de lo que dijo el Consejo de Estado? Dicen que el expresidente Alessandri estaba muy molesto con el texto final, que sentía que los cambios que se habían hecho en el Consejo de Estado no se habían respetado. ¿Supo usted de esa molestia? Al parecer fue por el periodo de transición que el Consejo de Estado propuso una cosa distinta a la que la Junta de Gobierno. Pero en materias del articulado de la Constitución, hay un gran parecido entre lo que la Comisión Ortúzar propuso y lo que el Consejo de Estado sugirió como cambios. Cuando aparece el texto final, ¿se sorprende usted respecto al periodo de transición? ¿Cómo lo valoró? ¿Le pareció que era adecuado estos 8 años plebiscito y 8 años más? En eso la comisión ni le consultaron ni nos pidieron opinión, por lo menos a mí, no sé, a Jaime Guzmán probablemente, a Enrique Ortúzar, entiendo yo que participaron, se pidieron alguna opinión en la decisión final de la Junta de Gobierno, pero el resto no, nada. ¿Y cuál habría sido su opinión? Sobre el periodo de transición no sabría decirle, pues no tendría que tratar de recuperar en mi memoria, ¿no es cierto? Sí, Luego viene el plebiscito, se anuncia que hay una nueva constitución y viene entonces el plebiscito del 80. Sí. ¿Recuerda usted cómo fue personalmente? ¿Participó? ¿Fue a votar? Yo voté en Quillota, porque yo en su momento yo había estado inscrito, digamos, en la ciudad que era de mi infancia y juventud y de mi familia, ¿no es cierto? ¿Y cómo vio el proceso? ¿Se veía como un proceso limpio, creíble? Usted había participado en la creación de la Constitución y me imagino que como miembro de la Comisión Ortúzar era muy importante la forma en que se iba a legitimar o no. Sí, pero yo le digo, la comisión deja de funcionar en octubre del 78, ¿no? Octubre del 78, y salvo algún contacto personal, ¿no es cierto?, con alguno de sus integrantes, ¿no? Como institución, ¿no es cierto? Pero usted en lo personal, ¿lo vio como un proceso limpio o ya entonces se daba cuenta que había elementos que podían hacerlo cuestionable? Aquí hay un capítulo en el libro que publiqué este año, en defensa de la Constitución, y en el análisis que hago, ¿no es cierto? Hay dos factores que llaman la atención, ¿no es cierto? La votación obtenida, ¿no es cierto?, el 80 por el apruebo la Constitución, fue un 60 y tantos %, ¿no es cierto? El sí, el año 88, si fue minoritario, tuvo un 40 y tantos, 45 por ahí %. Entonces, a mi juicio, esa diferencia se explica, ¿no? Se explica por el deterioro, ¿no es cierto?, en la aprobación a la Junta de Gobierno, que es notorio en los años 80, la crisis del 82, 83 y otras. Entonces, nadie cuestiona que realmente el 88 tuvo un 40 y tantos %, ¿no es cierto? Entonces, a mi juicio, el 80, ¿no es cierto?, había una mayoría, hubo una mayoría, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, esto es algo que poco se ha reparado, ¿no es cierto? El porcentaje en la votación de mesas de mujeres, es más alto en la aprobación del 80, mesas de mujeres más que de hombres, y en el 88 se repite, si bien minoritaria, ¿no es cierto?, una mayor votación femenina. Sí, creo que las mujeres chilenas tuvieron gran parte en la aprobación de la Constitución del 80. El hecho de que no hubiera existido registros electorales, que no hubiera existido acceso a la televisión para los que iban por el no a la Constitución, la no existencia de campañas políticas, más allá del acto en el Caupolicán, no se permitió ningún otro acto masivo. Todo eso no le quita legitimidad. Hay historiadores que hablan de un fraude. Ayer entrevistamos al expresidente Ricardo Lagos y dijo que ni siquiera era un fraude, que era un chiste.
Bueno, yo no voy en estas materias, yo no quiero entrar a polemizar, ¿no es cierto? Y entrar a criticar a quienes fueron presidentes de la República, ¿no es cierto? Pero creo que don Ricardo está equivocado en esto que con las limitaciones o imperfecciones a que tienen los plebiscitos constitucionales cuando los países viven un momento crítico, ¿cierto? La aprobación de la Constitución del 80 fue muy superior a la del año 1925, punto que también trato en este libro, ¿cierto? El año 25, la aprobación de la Constitución en el plebiscito de agosto de ese año fue aprobada, 90 y tantos %. Pero los partidos importantes de la época, el Partido Conservador, el Partido Radical, parte del Partido Liberal, llamaron a la abstención. Y esa abstención fue realmente acogida y más del 50% de los ciudadanos, porque no había ciudadanas en Chile, no fueron a votar. Entonces a mí no me extraña el cuestionamiento que hay, ¿no es cierto?, en su momento, pero yo por la experiencia que tengo del momento en que se aprueba la Constitución y el resultado que se da, ¿no es cierto?, comparado con los posteriores, ¿no es cierto?, a mi juicio hubo una mayoría, ¿no es cierto?, una mayoría que estuvo en Chile por aprobar la Constitución del 80, sin hablar que en el otro plebiscito, del cual poco se habla, ¿no es cierto?, el del año 89, en que los cambios consensuados que hubo entre el gobierno a través del ministro Carlos Cáceres y sus asesores, en lo cual a mí también me tocó una cierta participación y los directivos de los partidos políticos, esos cambios se aprobaron en un plebiscito por más de un 80%. ¿Cómo se explica entonces esta crisis de legitimidad de la cual se habla? Por lo que hablan, pero porque está en el tapete político, ¿no es cierto? Sí, pero las encuestas dan un 80% de población que siente que es en este ilegítima. tema no quiero entrar mucho porque yo no quiero participar deliberadamente. Es una decisión que yo he tomado de no participar en los legítimos debates públicos que hay, ¿no es cierto? Yo hice mi aporte, ¿no es cierto? Hice mi aporte en su momento a la elaboración de la Constitución, de la reforma del año 89, en que colaboré con el ministro Cáceres, integré en los años 80 la Comisión de Leyes Orgánicas, fui ministro del Tribunal Constitucional, presidente, ¿no es cierto? ¿Cuánto diría usted que de la Constitución que nos rige hoy día es de la Constitución del 80? Porque ha tenido más de 40 reformas a lo largo de su historia. Puede que sorprenda, gran parte. Hay reformas, ¿no es cierto?, que son ridículas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay 3 reformas relativas a la educación parvularia en la Constitución. Eso no debería estar en la Constitución. No debe estar en la Constitución. Cambio en la elección de los consejeros regionales, otra reforma a la Constitución. Reformas importantes a la Constitución habrán habido 6, ¿no es cierto? 12, luego las más importantes, la del 89, que está negociante el gobierno militar y la oposición, los que iban a asumir el gobierno. Otra, la gran reforma constitucional del 2005, a los meses finales de la presidencia de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, en que la Comisión de Constitución del Senado fue el gran artífice, ¿no es cierto?, que hubo un gran consenso. ¿Y qué rol ha cumplido la Constitución del 80 en la formación del tipo de sociedad y de Estado que tenemos hoy? La Constitución ha puesto ha facilitado, ¿no es cierto?, y favorecido 2 grandes objetivos que yo analizo aquí en los capítulos finales. Ha sido un buen instrumento de gobierno, que lo hayan aprovechado los presidentes, parlamentarios, ¿no es cierto? Eso es otra cosa, porque la Constitución coloca el marco, ¿no es cierto?, y si no se aprovecha no es responsabilidad de los que construyeron el marco, sino de los que se movieron dentro
dentro de él. Los presidentes de la República han tenido las atribuciones que la Constitución les da, ¿no es cierto?, y que en su momento aprovechó don Patrizuelo, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, ¿no? El Congreso ha funcionado, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, que fue creado la primera vez el año 70, o sea, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que se vuelve a aparecer el año 80 y se modifica el 2005 con la reforma del presidente Lagos, ¿no es cierto?, ha cumplido su papel satisfactoriamente. Lo que se dice del Tribunal Constitucional son cuentos, ¿no es cierto? Yo que he estudiado los tribunales constitucionales de otros países, el Tribunal Constitucional chileno, ¿no es cierto?, ha tenido una relevancia mucho menor que lo que han tenido otros tribunales constitucionales. Y el capítulo, la otra gran de los derechos humanos, ¿no es cierto?, es el que lo analizo en uno de los capítulos finales, ha sido un excelente instrumento de tutela de los derechos humanos. El recurso de protección es una creación debida a la Comisión Ortúzar, que se aprueba ya el año 76, ¿no es cierto?, y que hoy día en Chile nadie, pienso yo, ¿no es cierto?, quiere eliminar, ¿no? Eliminar, y es el que ha dado una gran eficacia, una tutela judicial pronta y efectiva a los derechos humanos. Yo, por ejemplo, nunca he entendido por qué en el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 70, en que la democracia cristiana condiciona la elección de Allende del Congreso, pero mire, usted aprueba primero un Estatuto de Garantías, no aparece algo equivalente al recurso de protección. Yo no sé si lo plantearon los que intervinieron ahí y no lo aceptaron, o bien ignoraban que en otros países había estos medios de protección judiciales extraordinarios que hoy día todos aceptamos. ¿Cómo fueron las reformas, cómo se gestaron estas reformas del año 88? ¿Qué pasó en esa época? La participación que a mí me tocó realizar fue doble, podemos decir. Uno, yo conocía desde hacía muchos años en Valparaíso a Carlos Cáceres, teníamos y tenemos cierta amistad, ¿no es cierto? Y él me consultó, ¿no sé, yo era, en esa época integraba la Comisión de Leyes Orgánicas Constitucionales, la presidía, ¿no es cierto?, en su época final, y me consultó algunas propuestas que a él le llegaban para que le emitiera algún pequeño informe. Y lo otro fue que junto a otras personas, ¿no es cierto?, Arturo Marín, Hermógenes Pérez de Arce, ¿no es cierto?, y otra persona más que había conocido Carlos en el Consejo de Estado, nos pidió, ¿no es cierto?, que conversáramos con constitucionalistas de los partidos de la oposición democrática para que intercambiáramos puntos de vista, ¿no es cierto?, sobre qué reformas constitucionales se estimaban viables, Entre las personas a que conversamos, ¿no es cierto?, estaba José Antonio Viragallo, Francisco Cumplido, don Carlos Andrade, que era un antiguo profesor constitucional, ¿no es cierto? Usted diría que las reformas que se hicieron en esa época, ¿en qué línea iban? ¿Qué reformas importantes usted valora o alguna que a lo mejor le parezca que fue una mala Las reforma? reformas fueron importantes para facilitar la transición a la democracia. Entonces, fueron puntos importantes. Por ejemplo, había la atribución presidencial para disolver una vez en su periodo la Cámara de Diputados, que yo creo que quienes han sido presidentes de la República bajo la Constitución del 80 la han echado de menos. Yo creo que a todos los presidentes les habría gustado mantener esta atribución, pero eso se eliminó. Se aumentó el número de senadores elegidos, que eran solo 26 y pasaron a ser 38.
Y de esta manera se le restaba peso a los senadores Se designados. restaba peso a los senadores designados y resultaba atractiva para los políticos que iban a tener más cargos electivos a los cuales postularnos. Hubo algunas modificaciones también a los estados de excepción, pero eso se cambió después totalmente en la reforma del 2005. En alguna oportunidad Jaime Guzmán dijo que se necesitaba una constitución pétrea que no permitiera cambios de manera liviana y que independiente de quién ganara las elecciones o quien estuviera en el poder no pudiera hacer algo muy distinto a lo que la Constitución permitía. Sí, en la Constitución del 80 no hubo nunca lo que existe en algunas constituciones como Francia, Italia, Alemania, que hay ciertos artículos, y de ahí el nombre de pétreas, de piedra, que son irreformables. En la Constitución del 80 no hubo nunca ni un solo artículo. Dije, este artículo no puede reformarse. Pero en la práctica muchos no pudieron reformarse. Todo lo que se ha querido reformar por las mayorías que han habido, ¿no es cierto?, se han reformado. Lo que pasa es que las constituciones, en Chile, en la Constitución del 25, era muy fácil reformar la Constitución. Bastaba la mayoría absoluta de diputados y senadores en cada Cámara para hacerlo. Si no se hizo más era porque era tan acentuado el pluripartidismo chileno, ¿no es cierto?, que ni siquiera se reunía en la mayoría absoluta. En la Constitución del 80, tal como queda después de la reforma del 89, porque fue otro de los puntos en que hubo algunos cambios, el quórum general son 3/5 y algunos capítulos tienen 2/3. Entonces eso no es ninguna exageración si uno lo ve en otros textos constitucionales, o el español, por ejemplo. Y estos quórums se han logrado. La prueba, ¿no es cierto?, es que las 40 y tantas reformas que han habido. ¿Es la Constitución del 80 la que instaura el neoliberalismo, defiende el neoliberalismo? La palabra no aparece en la Constitución y eso es una de las imputaciones, ¿no es cierto?, en que si se leyera con atención la Constitución se vería, ¿no es cierto?, que no existe, ¿no es cierto? No existe. La Constitución del 80 tiene una de sus, en materia de derechos humanos, una de las disposiciones novedosas, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de la libertad económica, la libertad para desarrollar actividades empresariales, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, hay actividades que son ilícitas, la Constitución lo dice, y señala que tienen que ser reguladas por ley, ¿no? Entonces, ¿no?, un liberalismo salvaje manchesteriano, ¿no es cierto?, nunca estuvo en el propósito de los que estudiamos la Constitución. Y en materia de derechos humanos, ¿no es cierto?, sobre todo en los derechos sociales de prestación, educación, salud, seguridad social, ¿no es cierto?, en todos ellos hay un reconocimiento del papel insustituible del Estado. Por ejemplo, en materia de seguridad social, le dice que el Estado debe asegurar la existencia de pensiones o beneficios de la seguridad social mínimos y uniformes. Si no lo ha hecho, no es problema de la Constitución. Si el sistema, ¿no es cierto?, de salud, ¿no es cierto?, las prestaciones son insuficientes, no es porque la Constitución los prohíba, porque se le asigna al Estado, como es tradicional en Chile del año 25, la atención a la salud como un deber preferente. Y en materia de educación, ¿no es cierto?, basta recordar, ¿no es cierto?, las leyes que a fines del gobierno, en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, crearon centros de formación técnica en todas las regiones del país y crearon universidades estatales en O'Higgins y en Aysén, que no las tenían, de modo que la desmunicipalización, ¿no es cierto?, de la educación se comenzó a llevar adelante también en el segundo periodo de Chile, creando
servicios descentralizados intercomunales. Entonces, pero lo que entiendo de lo que usted me está diciendo es que los problemas actuales que se pretenden cambiar o mejorar con una nueva Constitución, ¿usted cree que no son responsabilidad de la Constitución? no. La Constitución estableció el marco jurídico, ¿no es cierto?, en el cual se han movido los gobiernos, presidencias, parlamentos, partidos políticos, ¿no es cierto?, y si lo que han hecho, ¿no es cierto?, no ha sido eficaz, ¿no es cierto?, no ha resultado eficaz, ¿no es cierto?, a mi juicio no es correcto, no es justo asignarlo a defectos de la Constitución. Por último, usted escribió un libro que se llama En defensa de la Constitución. ¿Por qué hay que defender la Constitución? O sea, por dos grandes razones, ¿no es cierto?, que están expuestas en los capítulos finales del libro, ¿no es cierto? Uno es porque ha sido un buen instrumento de gobierno que no se le ha sacado todo el partido. Por ejemplo, la Constitución permite que se nombre un ministro coordinador de la actividad de todos los ministerios y de sus relaciones con el Congreso Nacional, que descargaría mucho en la actividad presidencial y le permitiría concentrarse en los grandes temas, ¿no sé. Bueno, si no lo han nombrado es el problema del presidente de la República, que no ha utilizado este instrumento. En el proyecto Bachelet de Constitución, que sigue en gran parte los lineamientos de la Constitución, en esta materia fue más allá. En esta materia es obligación del presidente nombrar un ministro coordinador con el nombre de jefe de gabinete, En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pudo haberlo hecho los presidentes, no tendrían que estar dando puntos de prensa todos los días al presidente, etcétera. Es decir, habría una cierta despersonalización de la presidencia de la República. Pero en fin, la Constitución lo permitía hacer, si no se hizo, bueno. Y la otra gran razón, ¿no es cierto?, para un juicio de mantenerse la Constitución, además de ser un buen instrumento de gobierno, es que ha contemplado medios eficaces para la tutela de los derechos humanos. El recurso de protección a la cabeza de esta. La nueva inaplicabilidad que tiene el Tribunal Constitucional de 2005 para declarar inaplicables las leyes contrarias a la Constitución, ¿no es cierto?, se utilizan para defender los derechos humanos afectados por la legislación. La creación de tribunales especializados, los tribunales ambientales, los tribunales tributarios, o el otorgamiento de atribuciones a tribunales que ya existen. Entonces son todos complementos que la legislación ha hecho a la tutela que la Constitución directamente contempla para los derechos humanos. Por ejemplo, en materia ambiental, ¿no? En materia ambiental, Chile fue pionero, ¿no es cierto?, en 1976, cuando en el Acta 3 aparece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, un reconocimiento constitucional del medio ambiente estaría en una o dos constituciones del mundo. Son constituciones posteriores, ¿no es cierto?, la española del 78, ¿no es cierto?, o reformas como ha tenido la alemana, la francesa, en que no aparecía a nivel constitucional la protección del medio ambiente. En Chile está del año 76 y desde el año 80 se extendió el recurso de protección para proteger el medio ambiente. Y para cerrar con esto, entonces, ¿usted considera que la Constitución del 80 sigue estando vigente, sigue siendo adecuada, útil para el Chile que necesitamos hoy? Sí, y esa es la razón fundamental por la cual yo consideré un deber de conciencia, ¿no es cierto?, por haber participado en parte en el origen de la Constitución, de las leyes complementarias y en su aplicación ante el Tribunal Constitucional, que yo estoy convencido que la Constitución del 80 sigue siendo un buen instrumento de gobierno y un eficaz medio para tutelar los derechos humanos
y que conviene mantenerla, que diga la ciudadanía. Don Raúl, muchas gracias por la entrevista. No, a ustedes.